Uy. Lo que vas a ver a continuación Uy. es un correo electrónico que me llegó hace mucho tiempo a mi casilla diariodedross@gmail.com. Espacio donde actualmente tengo más de 33.000 misivas por revisar. La audiencia de Huesos Negros sabe que en algunas ocasiones me han llegado correos que devinieron en anécdotas increíbles que he decidido contar para ustedes. Pero hay cosas que pueden ser Este falsas. es el caso una vez más. Pero el propio Dross Quiero ser de lo ha público dicho. conocimiento Que muchas de las quien cosas me que dice son envió falsas. este correo Pero seguramente verá es con este términos video de entretenimiento. y leerá lo que O sea, ustedes tengan que decir acerca de él. Lo dice Salis-00 básicamente por eso. Tengo miedo, J, dame un abrazo. O sea, básicamente ha dicho varias veces que muchas cosas pueden ser falsas, pero que son con fines de entretenimiento para la gente que le gusta el terror. Hola, No Elias. puedo pedirte que seas compasivo con esta persona, pero sí que entiendas que está profundamente afligida. No sé qué ha sido de él porque, Hola, una Max. vez más, esto me lo envió hace años. Un aviso. Modifiqué parte del correo electrónico por dos motivos importantes. El primero es que sea legible para poder leerlo sin errores o baches gramaticales para ustedes, la audiencia. El segundo es que no quiero que quien lo envió se meta en problemas por mí. Oh, pero por ahí está todo. Él confió en mí y esta es mi elección. Hace años no quise hacer video de esto por temor a problemas legales, sobre todo viviendo en un país extranjero. Pero ahora que sé mejor cómo funcionan las leyes respecto a no revelar fuentes periodísticas, me animo a mostrarlo. Esta persona tomó recaudos para proteger su anonimato, pero francamente por el modo que escribe, será fácil para algunos entre ustedes determinar de dónde es. Así que yo me tomé la libertad de tomar medidas extra. Claro, a lo mejor Una vez era... Se hablaba muy mexicanizado, muy español, muy venezolano. Aviso, esta persona Hola, Almedria. va a estar leyendo lo que ustedes opinen de él. Estimado Dross, me animo a escribirte este email, aunque dudo mucho que llegues a leerlo. De hacerlo, dudo mucho que llegues a darle trámite. Tenía Sentí la razón. necesidad de hacer catarsis contigo sobre algo que me lleva atormentando muchos años y que no me atrevo a confesarle a nadie. He tenido que recurrir al psicólogo en varias ocasiones para poder conciliar el sueño y llevar una vida relativamente normal. Debo empezar por contarte que en mi ciudad los puestos de trabajo para el municipio son muy codiciados y se accede a los mismos mediante un concurso que es parte azar y parte calificación. Tú te anotas y luego puedes, o no, ser seleccionado si cumples los requisitos. Los sueldos son buenos y el horario es corto, por lo cual trabajar para la municipalidad es una muy buena y codiciada opción para la mayoría de las personas. Suena como España. Así fue que me anoté, cruzando los dedos para estar entre los pocos elegidos y, de ser posible, que me tocara un puesto administrativo en alguna de las múltiples oficinas que posee el municipio, rogando no salir seleccionado para recolectar residuos o barrer la basura de algún barrio. Me había olvidado ya del tema cuando recibí la carta notificándome que había sido seleccionado para ocupar un cargo fijo en el municipio de mi ciudad. ¿Cuál no sería mi sorpresa al enterarme que mi suerte no pudo ser peor? No. Pues me había tocado cubrir una vacante como sepulturero en el cementerio local. Estaba ya a punto de decirle que no al entrevistador cuando me mencionó el sueldo. Uy. Era mejor que la mayoría de los cargos administrativos. Es que sí. Eso debe ser Hola, Tapabancha. a que pocos querían ese trabajo. Pero además pagaban un extra por un rubro llamado insalubridad, que era algo así como un 25% adicional al sueldo. A esto debíamos agregarle
que tenía muchos beneficios para mí y para mi familia, mi mujer y mi hijo, con quien en aquel entonces aún vivía. Así que, consolándome al pensar que esa era mi puerta de entrada a la intendencia y que ya con el tiempo me tocaría algo mejor a medida que más puestos quedaran libres y más concursos se abrieran, firmé los papeles y me dispuse a comenzar mi carrera como sepulturero municipal. Damn. Dross, Ok. Hola, Rubita. debo decirte que no es un trabajo fácil como seguramente te imaginarás. No solamente debes lidiar con un olor insoportable a carne humana en descomposición la mayor parte del tiempo y pelear muchas veces a los escobazos con las enormes ratas del cementerio, sino que debes enfrentar a diario el dolor de los familiares de los recién fallecidos. Ok. Por ahora nada fuera de lo común. Si una persona promedio asiste quizá a 2 o 3 funerales en toda su vida y queda afectada, ¿cómo afecta a la mente humana el tener que ver 4 o 5 funerales todos los días con su dosis de llanto, Damn. de tragedia, de dolor ante la muerte de seres queridos? Pues sí, ¿no? Y también de bajezas humanas que se presentaban en esos momentos en forma de peleas por herencias, reclamos por infidelidades y muchas cosas más. Ok. La forma de sobrellevar un trabajo tan exigente emocionalmente era no tomándose las cosas muy en serio. Había que no te lo tomes mentalizarse tan... y en base a una sólida camaradería con los compañeros de cuadrilla, bromear sobre la muerte y los muertos ¡No! cada vez que esto fuera posible como mecanismo de defensa para desdramatizar el asunto. El alcohol, que con el tiempo se volvería mi maldición personal, también ayudaba. Y así sobrellevábamos el trabajo bebiendo algunos tragos y de vez en cuando nos jugábamos algunas bromas, la mayor parte de ellas de palabra. Eso hacíamos la mayoría de los empleados municipales del cementerio. Pero en nuestra cuadrilla había un funcionario a quien le decíamos el mudo. De forma irónica, precisamente porque no paraba nunca de hablar. Qué miedoso, ¿no? O sea, No ni yo. solo era el que bebía más que todos nosotros juntos, sino que vale decir que era de hacer bromas bastante pesadas todo el tiempo a sus compañeros, es decir, a nosotros, y a veces incluso a visitantes desconocidos del cementerio, sin el menor escrúpulo o pudor. Un día, por ejemplo, le colocó una negra rata de goma bastante realista que le había quitado a su hijo en la puerta del nicho del marido a una viuda que jamás faltaba en la fecha de aniversario del difunto. La colocó detrás del jarrón de flores para que la viuda, al correrlo para poner flores, se asustara. Y esto fue precisamente lo que sucedió. La pobre mujer pegó un grito escalofriante mientras salía corriendo pidiendo ayuda. Y nosotros veíamos todo suceder desde la sombra de un árbol, un tanto alejados de la sepultura. El mudo tuvo que contenerse para no reír mientras se acercaba a la mujer para ofrecerle ayuda. Lo más irónico fue que la viuda, por el servicio de deshacerse de la rata que había en el nicho de su marido, le dio una suculenta propina al mudo. Propina que gastó en cervezas al mediodía muerto de la risa mientras recordaba lo que había hecho esa mañana entre trago y trago, soltando su parloteo constante. Yo ese día estaba a punto de pensar, en el fondo no es tan malo este tipo, pero el problema es que después de tomar un sorbo, me senté en mi silla personal del refugio en el cual nos reuníamos para programar los servicios del día.
Sentí un dolor tremendo en una de las nalgas y largué una puteada memorable, pegando un brinco que me hizo volcar toda la cerveza. Ya parado, lo seguía sintiendo en el culo y me tocaba buscando el origen de tal dolor mientras el mudo se ahogaba de la risa. Finalmente encontré la causa, la explicación y al responsable del hecho todo a la misma vez. Tenía una tachuela de las que usábamos para colocar los memorándums en la cartelera, clavada en una nalga. Y obviamente el mudo la había puesto en mi silla en el momento que me acercó la cerveza con la otra mano. Yo me enojé bastante, lo insulté y me fui de la oficina enfadado. Y desde ese día supe que ese tipo era simplemente insoportable, que no tenía medida alguna para sus bromas. Y también adquirí la certeza de que por su actitud a la corta o a la larga, ese tipo terminaría mal, como desgraciadamente para todos sucedió tiempo después, arruinando mi vida para siempre. ¿Cómo? Tiempo después, arruinando mi vida para siempre. No. Una mañana llegaba a tomarme un café a la oficina bien temprano, donde nos cambiábamos. Y el tomate, otro de los muchachos de la cuadrilla, estaba con un humor de perros mientras sacudía su vianda de comida. Se pasa este mudo, flaco. Déjate de embromar. No puedes ser tan hijo de... Es de Argentina. Me pasó la vianda que estaba abierta y no podía creer lo que veía. Adentro había una mano humana, disecada, posiblemente de alguna de las reducciones de oficio que estábamos haciendo. Una mano de un cuerpo de esos que naturalmente se momifican y quedan con parte de sus carnes resecas adheridas a los huesos en estado de putrefacción. El mudo había ocultado restos humanos de una de las reducciones de oficio que eran parte de nuestro trabajo habitual. Esto es, sin familiares de los difuntos presentes. Y luego le había dado forma a la mano con el dedo mayor hacia arriba y el resto cerrados y con todo y carne podrida se la había puesto en sustitución de la comida adentro de la vianda. O sea, básicamente la mano Se lo hacía hizo así. Juan Pablo, o sea, el amigo que llamábamos el tomate, que era uno de los tipos más tranquilos que uno se puede imaginar. Sin dudas, el mudo estaba fuera de control y nos tenía bastante cansados a todos. Nos ponía un segundo candado en los casilleros para que no pudiéramos abrirlos. Nos escondía los uniformes. Nos dejaba cráneos en las mochilas, escondidos entre la ropa. Y un sinfín de bromas pesadas que no respetaban ninguna moral ni límite. No sabes cuántas veces viajé en el autobús con mi mochila, llevando huesos Creo que el mudo no es real. El mudo no está vivo. de muertos sin saberlo, para descubrirlos llegando a mi casa. Sinceramente, Dross, estábamos hartos. Y de tan hartos que estábamos un día conversando a espaldas de él, decidimos por unanimidad darle una lección. A la primera ocasión que tuviéramos, se la íbamos a devolver. Un susto, un puñado de azúcar en su comida, lo que fuera. Un puñado de azúcar, qué lindo. El otro le hacía una broma con una mano disecada haciendo así, güey. Y el otro carbón pensaba en un puñadito de azúcar en el café. La idea es que cada uno de nosotros debería hacerle por lo menos una broma pesada al mudo. Todos, los 3 integrantes de la cuadrilla restante, asentimos en el plan. La oportunidad se me dio primero a mí. Al principio, me parecía hasta
un poco inocente la broma que le pensábamos hacer en comparación de todas las salvajadas que el mudo nos había hecho. Le comenté a los muchachos: tengo la forma de que el mudo se pegue el susto de su vida. Sucede que ese día nos tocaba limpiar algunos nichos que habían sido desocupados recientemente para dejarlos listos para nuevos difuntos. Generalmente nos metíamos en los nichos con ácidos y productos de limpieza diversos y los rasqueteábamos en lo que era un trabajo sumamente desagradable y peligroso para la piel y los ojos. Aquel era un nicho al ras del piso, por lo cual estábamos todos parados frente al mismo. Le hice una seña a espaldas del mudo a los muchachos de que lo hicieran entrar a él ahí mismo, al nicho al ras del suelo. Y ahí fue que Juan Pablo, que era el encargado, le dijo al mudo: entra vos primero a rasquetear esto, mudo, que sos más bajito. El mudo asintió y se arrodilló para quitar la tapa de aluminio del nicho, lo cual era un inmenso cuadrado. La dejó apoyada a un lado y se metió, arrastrándose de rodillas adentro del nicho, cepillo y espátula en mano, para comenzar a rasquetear la podredumbre de ratas, fluidos en descomposición, cucarachas muertas y demás alimañas que queda en todos los nichos usados. Todos hicimos silencio y ahí fue cuando me miraron a mí a ver qué era lo que le hacía al muy maldito. Yo me saqué uno de mis zapatos mientras podía ver las suelas de los pies de el mudo dentro de la oscuridad del nicho, agachado, y me acerqué por el lado de la tapa. Esperé a que se concentrara en su labor, que estuviera absorto y enfrascado, y que el silencio fuera total, como suele ser en los cementerios por la mañana, especialmente en invierno. Hasta estaba silbando el hijo de mil. Y en ese momento, sin pensarlo y para darle el susto de su vida con mi zapato, di un golpe tremendo en la tapa de aluminio del nicho. Un golpe seco y contundente, que sonó como un disparo prácticamente, y retumbó todo dentro del nicho, lo cual era la idea precisamente: asustar al mudo. Oh. Pero el sonido fue mucho más intenso de lo planeado. Literalmente sonó como una explosión. Yo no había calculado la acústica del nicho, ni el poder de hacer ruido de una tapa de aluminio golpeada con un zapato de punta de acero. El mudo se asustó. Y vaya que se asustó, Dross. El mudo, del susto, dio un brinco instintivo, un salto abrupto. Se incorporó de golpe como reacción a la explosión. No, ese golpe. Pero había un problema. El alto de un nicho es de aproximadamente 1 metro. Suficiente como para poder dar un brinco, pero no lo suficiente como para poder siquiera levantar la cabeza. Y el mudo estaba de rodillas, por lo cual al brincar sobresaltado hacia atrás, levantando la cabeza tan bruscamente, su nuca golpeó contra el techo del nicho, lo cual provocó un segundo golpe seco que todos escuchamos, como el de una pelota golpeando una pared. Y tras eso, un tercer golpe cuando cayó seco en el suelo del nicho que estaba limpiando, tras lo cual todo fue silencio. Nos miramos los unos a los otros. Se veían las suelas de los pies del mudo casi asomados a la entrada del nicho. Había caído del golpe. Bueno, pero puede estar Y noqueado. allí quedó inmóvil. Lo llamamos primero. Le hablamos. Mudo, mudo. Dale, no jodas. Salí, mudo. No sabes, Dross, cuánto deseé en ese momento que solo fuera una broma de aquel hijo de puta,
que se estuviera haciendo el muerto para asustarnos. Pero el mudo no se movía. Había muerto de forma instantánea en el lugar quizá más adecuado, dentro de un nicho. Pero lo peor de todo es que yo mismo lo había matado. Pues no fue Nuestra él, falta pero... de experiencia con las bromas nos hizo llevar adelante una sin medir las consecuencias y de forma torpe. Dross, yo había terminado con la vida de una persona. ¿Y ahora qué hacemos? Les pregunté asustado y sudoroso. Nadie sabía qué hacer. Rogábamos que el mudo se pudiera recuperar. Lo retiramos de allá adentro e intentamos reanimarlo, pero no había nada que hacer. Se le notaba una clara herida en la parte de atrás de la cabeza con una grosera mancha de sangre. Oh. Llamamos obviamente Silenciaron una al mudo ambulancia, Mixiqueco. la cual constató el deceso, no sin antes ponernos No. todos de acuerdo en lo que íbamos a decir. Y obviamente nos interrogaron. Fueron los peores momentos de mi vida. Por momentos tenía ganas de contarlo todo tal como sucedió, pero eso equivaldría a ser acusado, todos, y yo principalmente, de homicidio culposo. Claro. Por eso acordamos decir la misma historia todos, que probablemente vio una rata y se sobresaltó y se incorporó de golpe, olvidándose que estaba dentro de un nicho. Eso repetimos e hicimos los tres un pacto de silencio. Pacto que estoy rompiendo yo hoy al contarte esta historia, Damn. Dross. Pero es que lo he probado todo. Es que es creíble porque sí, y luego forense ve como lo que pasó, ve el golpe y pueden ver todo. O sea, técnicamente no fue como algo que... O sea, nadie intervino más allá de un simple golpe y un sonido que asustó a la persona y ocasionó eso. Entonces, pues incluso para forense, sí pudo morir así porque lo que lo mató fue el golpe con el impacto del mismo bicho. Medicamentos, terapia, confesión en la iglesia, y nada ha logrado que mi conciencia esté más tranquila, pues queriendo o no, aquella mañana en aquel cementerio asesiné a un hombre con familia y amigos, un tipo insoportable, sí, pero que no merecía morir así, desnucado dentro de un nicho putrefacto y sucio. Y se me ocurrió que quizás si mi historia fuera conocida, sería una forma de confesar. Además de esto, ya pasaron años. A veces me consuelo pensando que el mudo fue víctima de sus propias bromas, que sus constantes bromas pesadas ocasionaron que nosotros quisiéramos devolvérselas una vez y salió tremendamente mal. Pues sí, es lo que pasó. De Pero hecho. no me puedo engañar. Quien lo mató fui yo y nunca pude superarlo. Al tiempo renuncié a mi empleo y con los muchachos jamás volvimos a tener contacto alguno. Supongo que en el fondo ellos comparten el peso de mi culpa, aunque ninguno como yo, quien fue el que dio el zapatazo mortal en la tapa del nicho. Por puro morbo quizá, busqué en Facebook los perfiles de la mujer y la hija del mudo por su verdadero nombre. Hace poco hizo fecha de su fallecimiento y pude leer en el muro de su hijo, hoy un adolescente ya: te extrañamos, papá. Créelo o no, me siento aliviado sabiendo que esta historia quizá derrote la ola de emails que de seguro recibes y te llegue a los ojos. Quizá hasta un día hagas un video con ella y quizá yo no esté vivo para verlo, habiéndome derrumbado ante el peso de la culpa, o quizá habiendo sucumbido al veneno del alcohol, que se ha convertido desde aquel episodio trágico en mi único compañero. Si bien yo asesiné al mudo, el mudo arruinó mi vida.
Y todo por sus malditas bromas. Te saluda cariñosamente con un nombre que, como supondrás, es inventado, como todos los nombres que usé en esta historia. Y quizá esto sea lo último que escriba. Firma el Flaco Luis. Qué curioso. Pues está más suave de Si lo que pensé. O sea, está suavecito.